Shalom a todos. Hoy día vamos a estudiar la Parashat Beshalach, que significa cuando envió o cuando dejó ir. En esta porción, ¿cierto? Vamos a ver algunas cosas que son relatadas de generación a generación. Quizá es uno de los eventos que más se conoce, ¿cierto? A lo largo de toda la historia de la Biblia. Es algo que uno de los relatos más reconocidos, ¿cierto? Y notables de toda la escritura, que no solamente conocen los hijos de Israel, el pueblo judío, sino que realmente en todo el mundo se conoce esto, ¿cierto? Así que bueno, vamos a tratar un poco de esta parashá. Hay bastante, ¿no? Ayer tuvimos también un breve comentario ahí por nuestro hermano Yohanan también, Juan Carlos, ¿cierto? Interesante también viendo algunas partes, ¿cierto? De esta porción. Vamos a ver antes que todo un pequeño resumen de la parashá. Vamos a ver de qué se trató, qué es lo que nos deja también como lecciones. En verdad hay mucho que decir en esta parashá. Es una de las porciones, como ya mencioné, más célebres de la Torá. Así que podemos hablar de muchas cosas, pero lo ideal es también que podamos quedarnos con algo, ¿cierto? Para nosotros en este día, en esta mañana, perdón, ya en esta tarde, mediodía, porque realmente podamos quedarnos con algo. Bien, esta porción, ¿cierto? Para ver la saliyot que tiene, parte, ¿cierto? Con lo siguiente. La porción parte diciendo así: Vayhi Beshalach paró et Aam velo nacham Elohim derech eretz pelishtim ki karov hu ki amar Elohim pen inachem ha'am birotam milchama veshavu mitzrayma. Dice, creo que lo tengo aquí en español. Sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que cuando el pueblo viere la guerra se arrepienta y vuelva a Egipto. Entonces había un problema, ¿cierto? Que el Eterno estaba viendo en Am Israel, en todo este acontecimiento, y es que realmente los hijos de Israel terminaran acobardándose, terminaran en una situación más negativa todavía. Él ya conocía sus corazones y realmente sabía que si venía más carga sobre ellos, quizás podrían tentarse aún más en regresar o simplemente iban a perecer quizás en el desierto o en la guerra, ya que realmente les deparaba, ¿cierto? Una batalla para entrar igual en la tierra prometida más adelante, pero recién entrar, recién salir de Egipto, de todo el temor allí que pasaron, y tener que atravesar también, además, ¿cierto? Por otras guerras más, apenas salían de allí, hubiese sido mucho, ¿cierto? Para ellos. Así que bueno, en la primera aliyá vemos como los hijos de Israel dejan Mitzrayim, dejan Egipto. La ruta más cercana que tenían ellos para llegar, ¿cierto? Hasta allí era conduciéndose por la costa mediterránea, ¿cierto? Que hay entre Egipto e Israel. Ese era el camino más sencillo. Sin embargo, ese territorio, como aquí se mencionó, estaba habitado por filisteos y realmente estaban llenos de guerras, de batallas también. Entonces, él, ¿cierto? Para que no se decidieran volver, realmente los conduce por otro camino. De tal manera que llegan hasta el Yam Suf, ¿cierto? A las orillas de este mar, que se le llama Yam Suf, pero en esa parte no era tanto como un mar, ¿cierto? Tan grande, en extensión al menos en esa porción, para que el pueblo cruzara por allí. Pero eso implicaba otro desafío, obviamente, que era el que los egipcios los estaban persiguiendo y ellos debían atravesar el mar. O sea, por uno o por otro camino iban a haber problemas. Muy similar, ¿no?, a lo que nos dijo también Yeshua, nuestro Mesías: en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido el mundo.
Ciertamente hay aflicciones, ciertamente muchas veces hay encrucijadas, muchas veces, no importa el camino que tomemos, va a haber alguna dificultad y eso lo tenemos que asumir, ¿cierto? En la vida, no todo va a ser sencillo, no todo va a ser muy fácil, hay que luchar, hay que avanzar, hay que confiar y como en unas partes dice, ustedes guarden silencio, yo voy a luchar por ustedes. Pero en el mundo, o muchas veces como mencionábamos, nada, de una u otra manera hay problemas. Si los hijos de Israel se quedaban en Egipto, cada vez la esclavitud era más fuerte. Si decidían escaparse, probablemente los persiguieran, podrían incluso matarlos. Ahora si salieran con Moshe, habían otras dificultades quizás, ¿cierto? Con todo lo que estaban viendo. Entonces, de una u otra manera, no todo era tan sencillo. De hecho, el camino, no sé si ustedes han visto alguna vez cualquier serie, película, el camino de los esclavos para obtener su libertad, todos los riesgos que tienen que tomar y tienen que asumir realmente que puede que no regresen, no se vayan con vida. Ser esclavo, ¿cierto? Y salir de un lugar no es sencillo, no es fácil, es un riesgo en sí mismo. Entonces, va a depender mucho de las circunstancias, pero bueno, aquí el Eterno les dice realmente al pueblo de Israel, yo estoy con ustedes. En la segunda ley ya los egipcios alcanzan, ¿cierto?, a los israelitas que estaban acampando a la orilla del mar. Imagínense ustedes ahora, como si estuviéramos en la escena, un montón, ¿cierto?, de carruajes, de caballos, de armas quizás sonando, de gritos de guerra detrás de ustedes. No es un escenario fácil, ¿cierto? Para nada. Yo creo que difícilmente alguien puede vivir esto. Quizá nunca alguien de acá, o quizás sí, haya tenido una pistola, un arma, ¿cierto?, en su espalda. Pero no solamente aquí había una, que había muchas. Era el imperio más grande, ¿no? El que estaban huyendo, el que lo estaba persiguiendo ahora. Entonces uno podría decir, oye, que son cobardes, pero realmente era una situación difícil. No era fácil ni sencillo enfrentarse a todo eso. No podemos juzgarlos en este sentido. Pero sí podemos ponernos en su lugar. Y realmente el corazón puede llegar a desfallecer cuando vemos pruebas muy difíciles. Yo creo que a todos nos puede haber pasado que en momentos, en circunstancias muy, muy complejas, donde no hayamos salida, realmente nuestra confianza parece que se puede ir apagando, nuestra confianza en el Eterno. Pero aún así, sabemos que hay siempre una salida, donde nadie ve la salida, el Eterno ya la tiene preparada, ¿no? Ya está lista la salida. Moshe les dijo al pueblo que tenían que confiar en el Eterno y guardar silencio, permanecer callados, no hablen, sencillamente. Porque cada vez que hablaban, esto es similar cuando ellos fueron, ¿cierto?, a investigar la tierra de Israel, los espías, los 2 espías. Mientras más hablaban sobre lo que había en la tierra, mira, es que hay gigantes, que aquí, es que están los hijos de acá, es que todo esto que pasa, cada vez más la gente se atemorizaba. Entonces, ¿qué le dice Moshe? Guarden silencio. Porque cada vez que abrían la boca, no, pero es que ya vienen cerca, es que están aquí, que esto está pasando, es mejor guardar silencio. Todos sabían finalmente que venían los egipcios, todos sabían que había peligro, todos sabían que venían a matarlos, todos lo sabían. Hablar estaba de más. Hay momentos donde hablar algo está de más. Simplemente hay que guardar silencio. Sabemos que las cosas quizás son difíciles, pero hablar a veces puede llegar a generar situaciones peores. En el hogar, por ejemplo, cuando hay problemas y se habla y se habla y se habla de los problemas, tienen temor. Uno, el esposo, ¿cierto? Una pareja, la otra persona también. Los hijos escuchan, se arman también se imbuyen de ese temor en sus vidas. Y cada vez más la situación puede ir empeorando, aunque en realidad no esté empeorando. Pero los corazones de nosotros como personas sí empeoran. Y eso es una de las cosas que el Eterno está siempre tratando de cuidar en nuestra vida. Lo que piensan nuestros pensamientos. Realmente lo que nosotros pensamos es lo que vivimos, es lo que creemos. Si nosotros hablamos mucho y dejamos fluir demasiado en los momentos difíciles, ¿cierto?, nuestro corazón,
puede llegar a desfallecer. Y si pensamos demasiado en ello, pues también. Por eso a veces es mejor guardar silencio y esperar. Quizás hay un momento donde no podemos hacer nada. Hay que guardar silencio y esperar. Pero ellos tenían la seguridad, ¿no? De que podrían tener la seguridad de que el Eterno estaba por ellos y ya así como actuó favorablemente en otra ocasión, lo volvería a hacer. ¿Por qué no? Él les prometió. Pero aún así hay dudas. Lamentablemente el pueblo de Israel, por estas dudas, estos pensamientos, el hablar de más, cada vez se llenó de temor, de habladurías, de quejas, y más adelante los llevarían también a quedarse en el desierto, a esa generación. Por lo tanto, a veces hay que guardar silencio. Todos sabemos que hay peligro, pero hay que guardar silencio y esperar. No es necesario decir las cosas obvias, ¿no? A veces pasa que alguien dice lo obvio, que todos saben que es así. Bueno, ¿en qué cambia eso? ¿Quieres alarmar más a las personas? Mejor estar tranquilo, esperar hasta que pase la tormenta, ¿no? Es como, esto se ve a veces cuando hay un temblor o un terremoto. Hay diferentes tipos de personas y sus reacciones. Y hay personas que piensan que se acaba el mundo. Y gritan y dicen, no, se va a acabar el mundo. O ante otros fenómenos. Pero bueno, ¿por qué alarmarse así? El corazón desfallece, los demás también se preocupan y finalmente no ayudan nada. No va a cambiar nada. Por eso a veces hay que guardar silencio. A veces hay que esperar a que pase la tormenta, la prueba. Pero sabemos que detrás de eso tenemos que confiar. Nadie puede realmente guardar silencio y esperar si no confía, si no tiene emuná realmente en el Eterno, si no cree. Ayer hablaba, ¿cierto, nuestro hermano? La diferencia del desear algo al creer. La emuná tiene que ser siempre una convicción. No solamente desear, sino estar convencido de. Estar convencido de que el Eterno está luchando a favor de nosotros. Y no simplemente creer que me puede ayudar, sino estar convencido. Alguien convencido y con una emuná completa realmente puede esperar, guardar en silencio y ver lo que el Eterno va a hacer. A veces solamente se necesita eso. No hay que gatillar nada, sino esperar. Y en la tercera aliyá vemos, ¿cierto?, como el Eterno le dice a Moshe que extendiera su vara sobre el mar. Y eso provocó, ¿cierto?, que se abriera el mar, el Yam Suf. A su vez también el Eterno hizo que las nubes, ¿cierto?, separara a los israelitas de los egipcios. Y que también un viento, ¿cierto?, soplara toda la noche. Cuando estas aguas se separaron, se dice que hubieron paredes, ¿cierto?, a los costados. Por ahí hay más tradiciones. Hay quienes dicen que se separó por cada una de las tribus. Hay quienes dicen que era como un túnel, realmente bajo el mar. Otros dicen que, bueno, eran simplemente las dos paredes, etc. Pero por lo menos sabemos que era firme como se abrió. No fue simplemente que se abrió un camino, sino que fue firme, se estableció, para hacer notar que era una obra del Eterno. De esa manera, ¿cierto?, ellos lograron cruzar el Yam Suf, pero los perseguidores, ¿cierto?, no pudieron hacerlo, ya que Moshe, ¿cierto?, ordenó también y las aguas cayeron. Y finalmente ellos quedaron, ¿cierto?, allí el jinete, tanto el caballo como su jinete. Así que de esta manera, ¿cierto?, en la cuarta aliyá se nos muestra cómo dejó todo eso atrás Israel, cómo eso se hundió en el mar, todos los egipcios. Los hijos de Israel se dieron cuenta que en verdad, en ese momento, habían dejado atrás totalmente Egipto y a los egipcios. Ya no los iban a perseguir más. En ese momento ellos creyeron totalmente en Hashem. Dice que tuvieron una fe completa en ese momento. Y también en Moshe, que él era su siervo. Es como, quizás suena hasta un poco ingrato, ¿no? Hasta recién ese momento es que ellos llegaron a creer totalmente en el Eterno y en Moshe, cuando ya los había librado. Así a veces nosotros nos pasa, ¿no? Ver para creer. Pero dice la escritura, más bienaventurado es quien cree sin ver. A veces para perseguir los sueños, incluso las cosas que planeamos, no las vamos a ver hechas sino hasta que luchemos por ellas, hasta que trabajemos por ellas,
Nadie va a ver el resultado si no se esfuerza por ello. Pasa lo mismo que con la emuná. Muchas veces nadie va a ver el resultado si no cree antes que eso puede lograrse. Si no cree en el Eterno, que Él lo puede hacer. Nada se va a lograr si no creemos. Podemos llegar a ver y después decir, sí, confiamos, realmente esto es así. Pero solamente puede ser una confirmación de lo que ya se hizo. Ya nadie puede decir, ahora sí creo que me va a sacar de Egipto, porque ya te sacó. Ya obró en tu vida. Nada va a cambiar más allá. Pero sí la transformación del pensamiento, completa, ya de ser completamente libres. Bueno, los hijos de Israel recién en ese momento dijeron, realmente ahora sabemos que es así, aun cuando vieron una y otra cosa. Eso es similar, ¿no?, a cuando una persona lucha, trabaja, ¿cierto?, por algo que quiere conseguir y lograr, hace un paso y otro, y a lo mejor logra algo, pero todavía no es lo que él esperaba. Y hasta que logró lo que esperaba, dice, ahora sí entiendo, ahora sí, he llegado, ¿cierto?, a la meta, ahora sí sé que es verdad que este camino valía la pena. Bueno, podemos verlo de la manera, por un lado, como algo quizás un poco ingrato, pero por otro lado lo podemos ver como lo mencionaba. La consecución del objetivo. Decir, realmente llegamos hasta aquí. ¡Wow! Y sorprendernos también cuando llegamos hasta allí. Maravillarnos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Se maravilló. Cantó, ¿cierto? Allí, ¿cierto? Saltó, ¿cierto? También el pueblo para adorar, para cantar. El cántico de Miriam, ¿cierto? Salieron los panderos y alabaron al Eterno. Cuando también hay un momento de que decimos, hemos llegado, nos alegramos, celebramos, festejamos. Como cuando hay un matrimonio, se casan, al fin nos casamos. Hay que celebrar, ¿cierto? También los momentos de triunfo. Pero no decir, ahora me doy cuenta de que te amo, ¿cierto? Cuando alguien se casa, no dice en ese momento, ahora sí me doy cuenta de que te amaba. Ahora sí sé que Moshe era siervo de Dios, ahora sí sé que el Eterno actúa. Ese es el momento para alegrarnos y decir, sí, todo lo que hemos pasado ha sido cierto y ha valido la pena. Hoy día confirmo todo esto, no porque antes no creyera, sino porque realmente hoy veo el resultado y me alegro y confío y sé que esto ha sido su mano. Sé que el camino ha valido la pena. Ese es el espíritu correcto, ¿cierto? Y no de llegar ahí al momento de decir, ahora sé que te amo. Sería como algo muy ingrato, ¿no? Por eso, hay que trabajar en nuestra emuná, nuestra confianza, siempre en el Eterno. Si hay algo que ponemos en duda o que todavía no nos convence, pongamos a prueba en este sentido, pero el resultado final. No nuestra confianza de por medio, sino que si el Eterno dijo que lo va a hacer, yo creo que lo va a hacer. Y yo estoy tan convencido de que lo va a hacer, estoy seguro que voy a orar y voy a pedir y voy a orar para ello y sé que lo va a hacer. Y hasta que lo haga, hasta que veamos el resultado. Pedir, ¿cierto?, al Eterno, creer en Él y saber que Él lo va a completar, que va a completar la tarea. Realmente tenemos que tener esa emuná, esa confianza. No como mencionábamos, de creer simplemente que Él lo puede hacer, sino que lo va a hacer. Estoy convencido. Y sé que puedo incluso probar esto porque Dios es fiel y Él lo va a cumplir. Y cuando lo cumpla, me voy a alegrar y voy a regocijarme en ese momento. Baruch Hashem. Así que bueno, eso es lo que tenemos que nosotros también ver en esa perspectiva. Luego, ¿cierto? También hay un incidente, las aguas del Mará, ¿cierto? Lamentablemente hay conflictos. No todo es creer, no todo es lograr. Lamentablemente esto es como mencionábamos, todos tenemos diferentes metas, que a lo mejor cada uno de los que salió de Egipto esperaba algo. Y llegó ese momento de triunfo, pero todavía no lograban todo lo que querían. A lo mejor alguien decía, voy a vivir bien, voy a ser libre, voy a tener una casa aquí y allá, y todavía no lograban eso. Todavía no superaban todas las pruebas. Todavía no confiaban quizás totalmente. Bueno, toda esa lucha, esta batalla de la fe, ¿cierto?, que ellos tienen, lamentablemente, se va a seguir repitiendo. Ellos lucharon con esta mentalidad interna, esta mentalidad muchas veces de esclavos. La preocupación por el agua, la comida, los abrumó.
¿qué vamos a comer ahora? O sea, estamos entrando al desierto, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a darle a nuestros ganados? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, obviamente Moshe les dice que el Eterno les va a enviar las codornices, el maná, carne, ¿cierto? Les va a enviar comida y también les va a proveer agua, por supuesto. Pero ellos tenían que confiar realmente en Él, que Él los estaba cuidando. Así como los cuidó allí, los iba a cuidar hasta este momento. En la sexta alianza a los Bene Israel también se les da las instrucciones sobre el maná, cómo debían guardar este alimento, cómo debían preservarlo, cómo comerlo, sobre todo en el día de Shabbat, cada uno conforme a su familia, a su necesidad, no va a tomar ni más ni menos. Y resulta que el maná, ¿cierto?, para la posteridad también nos recuerda el alimento que nos da el Eterno, que Él nos da lo suficiente, ni más ni menos, Él es suficiente para nosotros. Realmente hay algo que tenemos que aprender en la vida como los hijos de Israel con el maná. En la vida se puede tener más, se puede tener menos, pero lo que es justo, lo que es adecuado, es indicado, con eso basta. Cuando tenemos más, nos alegramos. Cuando tenemos menos, nos entristecemos. Siempre buscamos lo suficiente, entre comillas. Lo suficiente nos basta y nos sobra, pero no siempre es así. Para evitar muchas veces el camino de la envidia, de la codicia, tenemos que satisfacernos con lo que tenemos. Y sobre todo con la porción que Él nos da. El que realmente se contenta, como dicen los sabios en el Talmud, con la porción que el Eterno nos da, esa persona es feliz. Tenemos que realmente confiar en que lo que Él nos ha dado ha estado bien. De otra manera, una persona que no piensa de esta forma y dice, yo sufrí injusticia, no me dieron lo que necesitaba, cuando sea mayor se va a quejar o va a luchar contra los que quizás, o no va a reconocer lo que se le dio porque piensa que fue menos de lo que merecía, y probablemente en su vida va a tener algún tipo de resentimiento. Por eso es necesario vivir del maná. El maná es lo suficiente. Realmente con un poco de pan y agua se puede vivir. Obviamente no se puede vivir muy bien del todo, pero es justo y es necesario saber que hay cosas suficientes. Nosotros nos podríamos quejar de muchas cosas, pero tenemos más que pan y más que agua para comer y beber. Y eso es suficiente realmente. El Eterno nos ha dado el maná. Él nos ayuda, nos alimenta, nos sustenta. Si Él nos da más, los bendecimos. Y si hay menos, pedimos que Él nos dé nuestro pan de cada día. El maná, ¿cierto? Diario. Pero de una u otra manera que nos sepamos conducir en el agradecimiento. Saber que todo viene de su mano poderosa. Es muy importante. No vivir, ¿cierto? Pensando que prácticamente merecemos más o merecemos menos. Lo justo, el equilibrio. Merecemos lo que viene de su mano. Él nos da, ¿cierto?, el maná y las codornices. Bueno, luego, ¿cierto?, de esto, ellos, ¿cierto?, tienen este conflicto por el agua que mencionábamos en Refidim. Y también el Eterno le dice a Moshe que le hablara a la roca para que saliera agua. Bueno, él golpea la roca y sale agua. Finalmente en la parashá se nos habla de Amalek, un pueblo, ¿cierto? Una nación que apenas Israel se constituyó como pueblo, fueron, ¿cierto?, por la espalda y atacaron a Israel. Y como dicen los sabios, lo enfriaron. El pueblo de Israel venía con la moral muy alta y vieron un enemigo que los atacó por la espalda. Ellos creían que por la espalda ya no venían los egipcios, ya el Eterno los cubría, ya no podía haber nada. Pero vino un enemigo que simplemente ignoró todo esto y atacó, como se dice, a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los más débiles. Y todo lo que venían en lo alto, ¿cierto?, del cántico de Moshe, de Miriam, que tomó el pandero, finalmente se apagó Israel y la fe empezó a decaer. A veces pasa, ¿no?, que tenemos momentos donde estamos muy alegres, muy bendecidos, pero puede llegar un momento amargo que puede incluso arruinarlo todo. Eso pasó con Amalek.
Y el Eterno dice que iba a tener una cuenta pendiente con Amalek para siempre. Y había una orden de exterminar a este Amalek, es decir, al provocativo, al que sin hacerle nada te viene a atacar. Simplemente tú no tienes nada que ver con él y él te ataca. Con él el Eterno tiene una deuda pendiente. Así que en esa batalla también vemos cómo Moshe se le levantan, ¿cierto?, los brazos para realmente poder prevalecer contra Amalek. Es decir, en los momentos donde viene a lo mejor la mayor bendición, puede también venir un momento difícil. Pero hay que mantenerse firme, con los brazos en alto, ¿cierto? Agradeciendo a Él en todo tiempo, alabándole a Él en todo tiempo, pidiéndole a Él, ¿cierto?, siempre su ayuda. No decir, ya llegué hasta aquí, ahora no hago nada más. Realmente todavía hay una batalla que dar. Aun cuando estemos en el momento en que digamos, estamos bien, tenemos éxito en todo, todavía puede faltar algo, ¿cierto? Así que bueno, el Eterno nos muestra varias lecciones a lo largo de esta parashá. Aquí un comentario dice, perdón, aquí voy a leer algunos comentarios antes de continuar. A ver, dice, como un dato, un viento solano generalmente proviene del este, por donde aparece el sol, es sofocante, ardiente, perjudicial para las plantas. Dice aquí un comentario. Sí, es el viento solano que viene de allí, perjudicial. Eso sopló, ¿cierto?, también entre los hijos de Israel y los egipcios. Por otro lado, aquí otros comentarios. Había dispuesto Faraón un carro cada 1000 hombres hebreos. También los quería humillar, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Realmente. Quería exhibir su fortaleza contra los hijos de Israel. Otro comentario dice, el miedo paraliza la fe. Pedro se atemorizó por el fuerte viento. Sí, cuando leímos ahí el verso, ¿cierto?, del Brit Hadashah, en Mateo. El viento, el ver, ¿cierto?, a Yeshua caminar por las aguas, se atemorizó también. Puede llegar el momento donde estemos en plena confianza y que podamos caminar en las aguas, pero ante la duda, ante el viento, ante las circunstancias de alrededor, podemos decaer. Por eso lo importante no es lo que está pasando alrededor, sino lo que está pasando dentro de nosotros. Allí se juega todo. Allí se juega todo. Los pensamientos moldean la realidad de cada uno de nosotros. Ahí se juega todo, dentro de nosotros. Por ahí otro comentario dice, Amalek canalla. Pues sí, fue Amalek un pueblo canalla realmente, por esto que hizo. Lamentablemente, ¿cierto?, actuó de una manera totalmente canalla, en este sentido, contra el pueblo de Israel y contra el Eterno. Por eso, ¿cierto?, hay una deuda pendiente allí. Bien, voy a continuar. Preguntan los sabios, ¿por qué el Eterno no llevó al pueblo de Israel por el camino más rápido? Vamos a poner aquí el escenario ahí del Mar Rojo, el Yam Suf. Pido disculpas si por aquí me está parpadeando el zoom, no sé si ustedes están viendo bien, puede que sea yo el que vea mal solamente, espero que sea así. Los rabinos responden a esto con la historia de un hombre que compra una vaca y la lleva a su casa para producir la leche para su familia y no para matarla por su carne. Debido a que el matadero está de camino a la casa, el hombre va por la ruta más larga y hace, ¿cierto?, y rodea, ¿cierto?, la ruta para que la vaca no huela la sangre en el matadero, intente escapar al pensar, ¿cierto?, que la van a matar. De una manera similar, el Eterno no quería que los israelitas atravesaran el territorio, ¿cierto?, de los filisteos, para que no se enfrentaran de inmediato a una guerra, para que realmente al comenzar no empezaran a dudar ni desestimar que el Eterno estaba con ellos. Aún así, se enfrentaron, ¿cierto?, a este Amalek. Del mismo modo, el Eterno a nosotros muchas veces no nos lleva quizás por el camino más directo para cumplir nuestra meta.
o nuestro destino o su propósito en nuestra vida. A veces nos vemos enfrentados en nuestra vida a un momento donde vamos saliendo del camino. Y parece que estábamos avanzando bien y de repente nos salimos del camino. Lamentablemente. Estas cosas pueden pasar y al parecer pueden pasar más rápido o más seguido de lo que pensamos. Podemos ser nosotros personas muchas veces muy organizadas, pero aún así algo nos puede sacar del camino. Algo nos puede realmente llevar a un momento difícil. Muchas veces el Eterno permite que esto suceda también, ¿para qué? Para que nuestra fe no decaiga, para que podamos ser fortalecidos por las pruebas, porque al enfrentar, ¿cierto?, todas estas pruebas y estos caminos y dar un camino más largo, también el camino nos hace más fuertes. No siempre la persona que comienza un camino y quiere llegar a la meta es lo mejor. A veces es mejor entrenarse, ¿cierto?, antes de llegar. Una persona puede pretender realmente llegar, ¿cierto?, decir, bueno, emprendo mi viaje y llegaré sí o sí. Pero realmente si no tiene las condiciones, o si va a quedar a medio camino, o si no tenía todo para llegar allí, no lo va a lograr. Entonces, parece que a veces es mejor detenerse en el camino. Aún así, ¿cierto?, se necesita mucha emuná, confianza para entender nuestro camino a lo largo, ¿cierto?, de nuestra vida, en el Eterno. Lo que menos uno quiere es toparse con una rotonda en el camino y que nuestro destino sea dar vueltas y vueltas en un círculo vicioso. Perdón, ahora sí continúo. Lo que menos queremos nosotros es dar vuelta en un círculo vicioso, pero tampoco queremos el camino más largo, realmente para llegar a un lugar. Nosotros queremos el camino más corto. A pesar de todo esto, ¿cierto?, a pesar de todo el camino por el cual el Eterno lo llevó, podemos decir que realmente no fue el camino corto. ¿Alguien se podría imaginar que fue el camino corto? Cuando hemos mencionado en otras ocasiones, el Eterno pudo haberlo sacado en la primera ocasión de Egipto, en la primera plaga. Pero no. Al final el faraón endurecía su corazón, el Eterno también, y venía otra y otra y otra prueba. Y no fue tan sencillo, fue el camino largo. Fue siempre el camino largo, no fue el camino más corto. Y el Eterno nos conoce, Él sabe por qué es así. De manera similar, ¿cierto?, nosotros hemos aprendido de la Escritura que tenemos siempre dos caminos. El camino de la vida, el camino de la muerte, el camino de la bendición, el camino de la maldición. Y hay una diferencia grande, ¿cierto? El camino de la vida, ¿cuál es? Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y todo lo que uno quiere que se haga con nosotros, hacerlo hacia los demás. Ese es el camino, ¿cierto?, que también enseñaron los apóstoles a los creyentes de las naciones, a los creyentes gentiles. ¿En qué se resume eso? Lo que dijo Yeshua. Bendigan a los que os maldicen, rueguen por sus enemigos, ayunen por los que los persiguen. Porque qué gracia hay en amar a los que nos aman, qué mérito hay en ello. ¿No hacen eso también el resto de las naciones? Pero si amamos a los que nos odian, no tendremos ningún enemigo. No tendremos nada, ¿cierto?, que veamos que esté en contra de nosotros. Si realmente nosotros nos enfocamos en el camino de la vida, veremos muchas veces las circunstancias como una prueba más, no como algo personal que vienen en contra de nosotros. No, veremos cómo realmente el Eterno está haciendo algo. Todo es para bien. Si nosotros nos guiamos por el camino de la vida, por el camino que el Eterno nos ofrece de la bendición, el camino del Mesías, no importa lo que venga, aunque sea difícil, complejo, sabremos que realmente Él está obrando detrás de. No es que alguien me quiere dañar y ya. No importa. Yo oro por esto también. El Eterno también me puede usar a mí como instrumento, ¿cierto? Para bendecir a otro, aún para bendecir a mis enemigos, para orar por ellos, para que se arrepientan. Los ojos son diferentes cuando uno realmente se conduce por el camino de la vida, cuando uno reconoce que el Eterno hace una obra detrás de todo. No se trata solamente de nosotros, se trata de todo lo que el Eterno está haciendo alrededor. Y esto es algo que el pueblo de Israel
y que una mente esclava no puede concebir. Cuando soy esclavo solamente trato de sobrevivir, velo por mí, porque yo no tengo las condiciones para velar por otros. Yo a lo más puedo ver por mí mismo, a lo más puedo tratar de superarme yo, tratar de sobrevivir. Cuando soy esclavo no soy libre, no puedo ir más allá de mí mismo. El camino de la muerte generalmente es este camino de esclavitud, donde solamente nos guiamos por algún sentimiento, alguna emoción, o algún pecado, alguna tendencia, y ya. Pero el camino de la vida que el Eterno nos ofrece, nos abre ese espectro. Cuando yo veo entonces lo que ocurre en mi vida, no veo solo mi vida, empiezo a mirar alrededor lo que pasa con mi familia, mis padres, mis hijos, mi entorno, mis familiares, mis amigos, mi nación, mi pueblo, qué es lo que el Eterno está haciendo, qué es lo que está pasando alrededor. Una mente esclava no es capaz de ver. Es todo eso. Si él tiene hambre, va a reclamar porque tiene hambre. Y piensa que nada más puede seguir ocurriendo en la vida si no se le sacia el hambre. ¿Por qué? Porque es su manera de sobrevivir. La mente esclava es así. Si no tenemos lo que buscamos, prácticamente nos destruimos por dentro, o simplemente nos condenamos a vivir de una manera y no buscamos otra. Una mente esclava finalmente lleva y conduce al camino de la muerte. Pero el camino de la vida nos habla del camino de la libertad. Amar más allá incluso. Si yo veo que alguien me daña, yo lo miro con los ojos de amor que Dios tiene. Si Dios realmente busca la destrucción de las personas, aún de los que son mis enemigos, si Dios tuvo misericordia conmigo, ¿por qué no la puede tener también de Él? Y dejo de mirar solamente por mí y empiezo a ver más allá. Por eso, el camino es orar por nuestros enemigos, ayunar por quienes nos odian, aún por quienes nos persiguen. Realmente amar más allá de nosotros mismos, de lo que a nosotros nos parece bien en nuestra vida. La mente que es libre ve más allá de sí mismo, de su propia nariz, ¿cierto? Es capaz de ver un paso más allá. Y eso es lo que el Eterno quiere de cada uno de nosotros, realmente. Que sigamos y podamos vivir el camino que Él nos ofrece. Entonces, cuando vemos todo lo que pasa alrededor, no solamente vemos que es algo personal. Mira, es que pasó esto me perjudica a mí en esto, y esto otro, y esto que pasa aquí, bla, 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 bla. Oye, a lo mejor tal vez esto que está ocurriendo le beneficia a otro. Y tal vez a mucha más gente le beneficia. O tal vez tú no estás viendo algo más que está sucediendo. Tú ves solamente que tú te perjudicas y ya. Pero no ves tú lo que está ocurriendo alrededor. ¿Y por qué? Y a lo mejor si alguien realmente está cambiando por ello. Tú no ves cómo Dios está obrando más allá si solamente ves como por los ojos de un esclavo. Y esto es realmente lo que es el camino de la vida y la muerte. Ser libres o ser esclavos. La mente esclava nunca nos va a permitir ver que lo que Dios está haciendo es para bien. Que lo que Él está haciendo a nuestro alrededor pasa por algo. No solamente pasó esto por mí. Dios me tiene mala. Dios no me perjudica a mí. No, hay algo más allá. Obviamente trata con nosotros, pero también el Eterno conoce todas las cosas que suceden alrededor. Tenemos que superar esta etapa nosotros. Bueno, esta ilustración, esta metáfora de los dos caminos no solamente fue usada en la Torá, también fue usada en muchos otros pueblos, en los griegos también, la literatura, ¿cierto? De dos caminos, dos sendas, etc. Pero esta enseñanza que estamos recordando este día es muy vital para todos nosotros como creyentes. En la Torá marca una diferencia realmente. Como dice la Torá, hoy les presento a ustedes la bendición, la maldición. La bendición si obedecen los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os mando hoy, la maldición si no obedecen los mandamientos de Adonai vuestro Elohim, del Señor vuestro Dios. Entonces, esta instrucción la repite nuevamente la Torá, como mencionamos, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces, vivirás y te multiplicarás. Pero si tu corazón desfallece, seguramente perecerás. No hay manera en que el corazón no desfallezca si nosotros no somos capaces de ver más allá de nuestros propios intereses. Si solo vemos por nuestros intereses y algo pasa a nuestro alrededor que nos perjudica, se derrumba todo.
y no nos importa más allá. Por eso, el camino del bien y la vida tiene que ver con la libertad. No hay un pueblo libre, no hay un pueblo que siga la vida, que busque y juzgue bien la vida y tome buenas decisiones y busque a Dios, si no es libre. Hemos sido libertados a través de Yeshua, nuestro Mesías, ¿cierto? En su sacrificio, para que podamos vivir libremente y podamos cumplir realmente con sus preceptos. No hay otra manera de vivir su camino sino en la libertad. Y en la libertad que nos conduce, ¿cierto?, a la obediencia de su justicia. No hay otra forma. Por eso es difícil guardar y seguir el mandamiento si no es solamente por amor. Porque cuando yo veo mi interés detrás, mi ganancia, si hay algo que lo perjudica, yo no lo sigo y no lo guardo. Y ahí siempre van a estar nuestros peros en la Torá. ¿Y por qué el Eterno siempre guió a Israel por el camino largo? Para que aprendiera esto, realmente, a no mirar solo lo que pasaba dentro de su casa o en su trabajo, en su día a día, sino que viera todo lo que Dios puede hacer alrededor de Egipto, de su pueblo, de su nación y de todo el mundo, a los ojos de todos. Pero aún así el pueblo seguía arraigado con sus propias preocupaciones, que ya sabemos que si en realidad esto no hubiese sido tanta preocupación para ellos, el Eterno hubiese obrado igual, y mejor todavía ellos hubiesen visto un resultado mayor. Bueno, este tema, ¿cierto?, realmente de los dos caminos, lo podemos ver a lo largo de la literatura del judaísmo en general, siempre. Dice la escritura que la Torá dice que está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para hacerla. Para explicar cómo está cerca de nosotros, cerca, los sabios a veces una vez explicaron que está cerca de nosotros en nuestra boca y en nuestro corazón de una manera corta y de una manera larga. ¿Cómo es eso? O sea, la palabra del Eterno está de manera corta y de manera larga en nosotros. Porque hay un camino corto al principio y largo al final. Esto lo hemos hablado en otra oportunidad. Y hay un camino largo al principio, o que puede parecer largo, pero al final es un camino corto. Y esto lo ilustraron los sabios en una parábola del Talmud. Tratado de Eruvim 53b dice lo siguiente. Una vez estaba en un viaje cuando noté a un niño pequeño sentado en el cruce de dos caminos. ¿Por qué camino debo tomar?, le pregunté yo. Vamos al pueblo, le dije. Y él contestó, por este. Pero le dijo, este camino es corto, pero largo. Y ese otro es un camino largo, pero corto. Entonces yo, dice el relato, proseguí por el camino corto, pero largo. Y era la carretera. Cuando me acerqué a la ciudad, descubrí que estaba cubierta de jardines y huertos. Volviéndome le dije, hijo mío, ¿no me dijiste que este camino era corto? Y respondió él, ¿no te dije también que era largo? Le di un beso en la cabeza y le dije, feliz eres, Israel, dichoso Israel, todos vosotros sabios, jóvenes y viejos. Bueno, ¿a qué se refiere esta parábola? Y quiero recordarlo también en esta oportunidad, que es muy importante. Sabemos que hay caminos que al principio son fáciles, pero después resultan ser difíciles. Y hay caminos que parecen ser difíciles, pero al final resultan fáciles. El camino que aquí el sabio tomó, el rabino, era el camino corto pero largo, la carretera. Es por así decir la orilla del mar Mediterráneo, ahí por donde los hijos de Israel pudieron haber ido. Es el camino corto pero largo. Imagínese usted que va a un lugar lejano. Y usted tiene que ir por un desierto prácticamente. En el desierto no va a poder tomar agua, no va a poder descansar, va a sofocarse. Puede parecer el camino más directo y más corto, pero puede terminar usted quizás muy cansado después del camino. Y cuando llega al final, no va a tener ganas de nada. Le va a resultar el camino tedioso, difícil. Pero ahora imagina a otra persona que toma un camino rural, a lo mejor, entre medio, y se evita esa carretera, ese desierto. Y mientras va por el camino, ve árboles, vegetación, se para a descansar, para comer en un lugar. Y cuando llega al lugar ya no está cansado ni agotado, sino que tiene energías. Puede llegar realmente bien y disfrutar del lugar. No está así como que llega destruido, así y se tira a dormir.
A veces esto lo hemos visto, ¿cierto? En los viajes, cuando hemos tenido la oportunidad de viajar largamente. Bueno, realmente eso es parte de nuestra lucha diaria también y de cómo nosotros podemos seguir la Torá. Hay un camino, el camino de la Torá siempre va a ser el camino largo, pero corto. Y esto lo tenemos que tener claro. Es el camino de la vida, el camino largo, pero corto. Siempre el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la oración, el ayuno, nuestra dedicación, nuestro tiempo, puede que sea largo. Todo lo que hay que invertir en el camino del Eterno, pero al final se degusta, es corto y se disfruta. Y podemos decir al final realmente llegamos a la meta, el Eterno nos bendijo, hasta aquí. Hemos dado todo lo mejor de nosotros y Él nos ha dado lo mejor de Él. Y estamos agradecidos. Pero la persona que pretende llegar siempre al final rápidamente, puede que después se dé cuenta que le faltaron muchas cosas que aprender. Y puede que cuando llegue a la meta no sepa conservar el final de la meta. Esto es como podríamos incluso mencionar en la fábula, ¿no? Del conejo y la tortuga. Realmente el que se confía, al final puede quedarse dormido, puede ver al final que todo está bien y ya, pero puede que se tarde allí y la tortuga le gane al final. Y pueda no disfrutar el triunfo, aunque haya tomado el camino más corto. La perseverancia siempre va a ser mejor. Hay un dicho que es japonés, si no me equivoco, pero que dice lo siguiente: a la larga, siempre la perseverancia supera a la inteligencia. No recuerdo si es exactamente así, pero esta es la idea. A la larga siempre, el que persevera, el que tiene la paciencia, el que no importa, viene un momento de prueba otra, viene una dificultad otra, el que lucha y lucha y lucha y tiene paciencia y persevera, al final puede ganarle incluso al que tenía talento. Uno puede ver a dos tipos de personas, a lo mejor una persona con muchos talentos, y uno dice, wow, esta persona sabe un montón, pero si no trabajó y no se esforzó, otra persona que a lo mejor no tenía tanto talento, pero trabajó y se esforzó más, está más lejos que este. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? No aprovechó su talento. Realmente todavía no tenía una mente libre, de decir, de ir más allá de sí mismo. Solamente se centró en su talento y no vio todo lo que podía impactar alrededor, o todo lo que le rodeaba a él, o que había personas que incluso pueden ser mejores que él, o que si no trabajaba lo suficiente lo iban a superar. Ese es el problema de la mentalidad esclava. Y finalmente, tenemos que nosotros ver en esto, ¿cierto? Que nuestra perseverancia en la Torá siempre va a ser así. Uno puede ver, amados, en el camino de la Torá una persona a lo mejor nueva, que sabe poco, que a lo mejor no ora bien, a lo mejor no habla bien, sabe poco, y muchos pueden mirarlo en menos. Pero el Eterno siempre ve lo que hay en el corazón, porque Él nos llamó a libertad, a todos. Y esa persona que a veces uno ve, oye, a lo mejor no tiene tanto talento, a lo mejor no sabe mucho, pero si trabaja y se esfuerza, ya usted va a ver cómo es lo lejos que llega esa persona. Nunca menospreciemos a nadie. Tenemos que ver con los ojos que el Eterno mira a las personas. Él no vio simplemente a los esclavos en Egipto. Él vio que ellos podían ser libres. No solamente físicamente, sino de aquí. Y en sus corazones podían ser libres. Eso es lo que ve en nosotros. Nosotros tenemos que ver lo mismo en los demás. No solamente lo que son, sino lo que pueden ser. Lo que el Eterno puede trabajar en las vidas es muy grande. Él quiere que veamos con sus ojos, con su corazón. De esa manera nuestro camino, aunque sea largo, será corto, porque veremos con su visión. Aquel sabio que ve con la visión de Dios, ¿cierto? O él mismo que tiene su visión, él nunca se cansa. No es como nosotros que necesitamos parpadear cuando vemos. Él no se cansa. Él puede ver y observar todo y no se agota. Y puede saber lo que hay más allá, porque su mirada va siempre más allá, no solo con lo que ve. Y si se cansa de ver algo, no es que simplemente cierra los ojos. El Eterno no es como nosotros pensamos, que hace la vista gorda ante la injusticia. Él ve todo lo sabe, todo lo conoce. Nosotros también tenemos que habituarnos como Él lo hace y ver más allá de lo que lo hacemos, tener una capacidad mayor. Si queremos ser verdaderamente libres, tenemos que ver más allá de quiénes somos nosotros, de lo que fuimos llamados a hacer y de lo que nos rodea. Si no, nunca veremos qué es lo que el Eterno quiere hacer en nuestra vida.
Dice el Salmo que en Dios están establecidos los pasos del hombre. Desde Dios, Él establece los pasos del hombre. Y también dice que Él desea su camino, es decir, el camino de Dios. También dice en Bereshit, porque yo lo conozco y lo amo porque sé que Él mantendrá el camino del Señor. Hay dos maneras de que, nuevamente, en que podemos entender el camino del Eterno y la conducta, ¿cierto?, de cada uno de nosotros. El Eterno sabe que cada cual puede elegir su camino, pero también que alguien puede elegir el camino de Él. Y eso es lo que Él busca. Cada uno puede elegir su propio camino, pero hay un camino que es de Él. El camino natural sería preocuparnos por nosotros mismos y ya. Me amo a mí y listo. Pero el camino de Dios siempre va a ser: ámalo a Él y ama a tu prójimo como te amas a ti, más allá de nosotros. Es una manera, finalmente, en que el Eterno nos pide elevar este mundo. ¿Cierto? Este concepto judío, recordémoslo, tenemos que elevar el mundo, la creación. Nosotros, nuestra espiritualidad, nuestros actos, nuestras acciones pueden elevar esta vida. Así como se alzó el mar, nosotros también podemos elevar las cosas. Así como se alzó el mar, no para levantarse Moshe por sobre el mar, sino para que cruzaran los hijos de Israel. No para él enaltecerse, sino para ayudar a otros. Nosotros también podemos muchas veces ensalzar nuestras virtudes, nuestros dones, lo que Dios ha puesto en nosotros, no para nosotros creernos mejor que los demás, sino para beneficiar a nuestro prójimo. Tenemos que utilizar nuestro talento. Nos podemos beneficiar, pero también a los demás. Ese es el camino que el Eterno nos pide. Y es un camino siempre sin atajos. Al Eterno nunca le han gustado esto de los atajos. Nuevamente, una persona puede trabajar, a lo mejor puede dedicarse, decir, no, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer ya. Y a lo mejor se planta. Por ejemplo, una persona dice, quiero ser un pastor. Junta dinero para comprar un lugar, convence a personas y se levanta como pastor. Pero puede ser que cuando se levante, trate mal a la gente, sea déspota, sea intransigente, empiece a lo mejor a ser duro con las personas y no sepa pastorear a los demás. Por eso, la inmadurez, cuando alguien quiere hacer las cosas de una manera inmadura o con atajos, generalmente termina no bien. Los atajos no siempre llevan a buenos resultados. La mayoría de las veces no lo hacen. Luego de que el faraón dejó ir al pueblo, Dios nos lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo, quizás se arrepientan el pueblo cuando vean la guerra y se devuelvan y quieran devolverse a Egipto. Lamentablemente, todo esto, ¿cierto?, nos tiene que ayudar a nosotros a comprender que no siempre va a ser como nosotros queremos. Las cosas de la vida serán como Él las dispone. Uno, como dice, propone, Dios dispone, dice el dicho, ¿no? Bueno, así será. Tenemos que proponernos, sí, hacer cosas, pero Él dispondrá los tiempos y las cosas. Pero tenemos que estar de algo sí cierto, que tenemos que estar convencidos. Porque Él es el que riega, Él es el que da el crecimiento, ¿cierto? Uno pone la semilla, otro riega, pero Dios siempre es el que da el crecimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que plantear. Esta vida, ¿cierto? Estos dos caminos siempre van a ser así. No hay camino tampoco que nosotros podamos decir, ya, este no es. De repente no sabemos la respuesta, pero el Eterno nos guía, ¿no? Nos va guiando, nos va cerrando caminos, abriendo puertas. A veces orar de esta manera está bien. Que cierre las puertas, que abra las puertas. Y nosotros dejarnos llevar por Él. Pero tampoco pretendamos ser los más sabios. Recordemos el episodio de Abraham y Lot. Le dijo Abraham a Lot, escoge tú la tierra donde vas a estar. ¿Y qué hizo Lot? Escogió la tierra cerca de Sodoma y Gomorra. Finalmente vino destrucción porque se veía mucho mejor. Pero Abraham se fue por el otro camino y el Eterno lo bendijo por él. Entonces, no hay manera de decir si estamos tomando el camino correcto o no, la decisión camino correcta o no, sino cuando guardamos sus preceptos y obedecemos su voz. Nada más. Nada más que eso. Alguien puede decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro.
Pero si obedecemos los mandamientos, si andamos en sus caminos, no nos equivocaremos. Él nos guiará por el camino de Él también. Cuando estamos realmente claros que tenemos que seguir su camino, Él nos va a guiar por nuestro camino también. Y nos va a conducir en la vida y en la verdad. Bueno, esperemos en Él. Dios tiene muchas cosas guardadas, ¿cierto?, para nuestras vidas. Seamos fuertes, no temblorosos. Agradezcámosle a Él, celebremos también su gran amor y su bondad. Como dice Yeshua, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Estrecha es la puerta, angosta la senda que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Y está escrito en Isaías: allí habrá una senda, un calzado, una calzada en el camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que anda en ese camino. Los necios no vagarán por él. Dice la profecía que en los días del Mashiach, ¿cierto?, en los últimos tiempos, habrá uno llamado el camino de santidad. Y dice que en él no andará nadie impuro, realmente. Todo el que ande por ese camino no vagará, sino que será un camino seguro. El camino que hemos recibido en nuestras manos, ¿cierto?, a través del Mesías, es un camino seguro. Es angosta la puerta, angosto el camino, pero realmente es grande en salvación. Guiémonos por Él, por lo que Él nos tiene preparado para nuestras vidas. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Un Shabbat Shalom.